Bueno, nosotros estamos estudiando la confesión de fe, obviamente. Estamos en el capítulo 3. Y, a ver, ¿qué? Eh, Nosotros venimos estudiando ya estamos estudiando los párrafos 3 al 7. Recuerda que el título bajo el cual estamos estudiando estos 4 párrafos es el decreto específico de la predestinación a vida, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de esos párrafos, pues la manera en cómo los estamos estudiando es hablando de un primer punto, sus características principales, párrafos 3 y 4. Vamos a hablar ahorita del 5 y 6, párrafos 5 y 6, su indetenible resultado. Y párrafo 7, que es con el cual cerraremos la confesión de fe, o este capítulo 3, perdón, la manera de exponerla y recibirla, ¿no? Y ya estuvimos hablando de los 3 y 4, sus características principales, lo que fue su selectividad y lo que es su inalterabilidad, ¿no? La inalterable elección, y no solamente en el hecho de que nadie pueda tumbar esa elección, sino que de tal manera que el número es tan cierto y definido que no se puede ni aumentar ni definir, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que nadie puede aumentar ese número de elegidos, también es cierto que nadie va a impedir que ese número realmente cumpla su ciclo, ¿no? Y lo digo porque lamentablemente yo vengo de un mundo carismático, primero pentecostal, donde muchos hombres llegaron a supuestamente a ir al infierno o a tener visiones, y muchos llegaban a decir que en el infierno vieron hijos de Dios, cristianos salvos que lamentablemente se fueron al infierno por esto, y en su momento decían que habían visto cristianas con pantalones y que el castigo de ellas era precisamente eso, el infierno. La razón por la cual se habían al infierno era por estar por usar pantalones, otros por usar pulseras, zarcillos, cadenas, en fin, todo eso en particular, ¿no? Pero obviamente me voy al punto de lo que ellos dicen, ¿no? Lo que ellos decían supuestamente en sus sueños, en sus visiones, era ver cristianos o ver hijos de Dios en el infierno. Y otro por allá asustado, supuestamente una visión que tuvo donde había ido al cielo y el Señor estaba triste, aburrido, y lo he contado varias ocasiones, y donde cuando este hombre supuestamente se le acerca a esa persona que estaba aburrida, era el Señor Jesucristo aburrido, y que él decía que estaba muy triste porque su momento más difícil iba a llegar, y que él le preguntaba que por qué, Señor, si él creía que el momento más difícil era la cruz del Calvario, y que el Señor le decía, no, Jesse, es el nombre del que vivió el que supuestamente tuvo la visión, ¿no? Decía, no, es que en mi momento más difícil es cuando yo tengo que decirle a mis hijos, apartados de mí, malditos, nunca los conocí. Y entonces, que él le decía por eso, entonces, Jesse, predica todo el tiempo, predica, por favor, no quiero que mis hijos se pierdan. Entonces, y lamentablemente en el mundo de tanto del pentecostalismo como carismatismo, hemos terminado viendo, han terminado colocando como el poder de salvación en la vida de las personas, de los creyentes. Si usted no predica, se van a condenar, nadie se va a salvar o pocos se van a salvar, pero si predica vamos a salvar a muchos. Y no estoy diciendo obviamente que la predicación y evangelización no sirva, porque para eso nos mandó el Señor a predicar el evangelio. Pero hay que entender que si bien la predicación es un medio para salvación, obviamente porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, esto no significa entonces que si yo me quedara callado muchos se perderían. Bueno, si yo me quedo callado, pues primero yo voy a tener problemas con Dios por no obedecer el llamado a la predicación. Lo segundo es que si yo me quedo callado,
pues Dios va a aparejar otros medios. Ahora, si Dios quiere si Dios ha determinado salvar a una persona mediante la predicación de este servidor, mis amados hermanos, pues como sea, Dios me va a hacer hablar, así al estilo de Jonás. Entonces, es tener en cuenta eso. Luego, ahorita vamos a enfocarnos entonces en los párrafos 5 y 6 y vamos a hablar de su indetenible resultado. Ya incluso hablamos de la inalterabilidad como una segunda característica y tiene mucho que ver con esto que vamos a mencionar también hay como un refuerzo acerca de ello, su indetenible resultado basado en los párrafos 5 y 6 y vamos a leer nuevamente o vamos a decir, ya los hemos leído cuando presentamos el segundo punto, lo leímos para leer los puntos aquellos o los párrafos sobre los cuales estaría basado este segundo punto, que es titulado el decreto específico de la predestinación a vida. Pero ahorita en este segundo punto de o subpunto, si podemos decir así, titulado se me perdió. Qué pena, hermanos. Su indetenible resultado. Tenía en la mente su inalterable, su indetenible resultado. Pues vamos a leer entonces los párrafos 5 y 6. Así que espero usted tenga la confesión de fe ahí a la mano. Y vamos a leer los párrafos 5 y 6. Dice lo siguiente, párrafo 5. A los humanos que están predestinados para vida, Dios, entre paréntesis, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, Dios los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Y el párrafo 6 dice, así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. ¿De qué estamos hablando? El segundo punto basado en los párrafos 5 y 6, titulado Su indetenible resultado. Y en este segundo punto, con base a los párrafos 5 y 6, vamos a tratar dos puntos en particular. Vamos a hablar primero de un inciso A, titulado La razón de la elección para la predestinación a vida, y un inciso B, titulado La ejecución eficaz de la elección para predestinación a vida. Y en este segundo punto, o en este segundo inciso, me apegué a lo que es la exposición de la Confesión Bautista de Fe hecha por el doctor Samuel Waldron, porque él utiliza ese título, la ejecución eficaz. Así que pues ahí me adherí bastante a él. Pero hablamos del primer punto, basado en el párrafo 5. Recuerden que los párrafos 5 y 6 están bajo el título Su indetenible resultado. Y ahora vamos a hablar, basado en el párrafo 5, de un inciso A que es titulado La razón de la elección para predestinación a vida, ¿verdad? Bueno, recordemos que lo acabamos de leer ahorita, dice que a los humanos que están predestinados para vida, Dios, ¿cuándo? Dios los ha escogido para gloria eterna. Y entre paréntesis está ¿cuándo y por qué Dios hizo eso? Bueno, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad. Aquí la confesión de fe responde a dos preguntas. Con respecto a los humanos que están predestinados para vida, Dios los ha escogido en Cristo para gloria eterna. ¿Cuándo los escogió y con base a qué los escogió? Los escogió antes de la fundación del mundo, ya lo hablamos, hemos hablado de que el decreto de Dios, cuando hablamos del decreto eterno, todo lo que se tenga que ver con el decreto de Dios debe entenderse que es algo que se hizo antes de la creación de todas las cosas, antes de todos los acontecimientos.
Por eso ahí se aclara entre paréntesis, antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿con base a qué? Con base a su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito o aprobado de su voluntad. Cuando se habla de la Biblia de según su beneplácito, es según su divina aprobación. A Dios le plació y le plació es porque Él aprobó eso que Él ha determinado. Ahora, con base a eso que hizo antes de la fundación del mundo y según el propósito eterno de Él, e inmutable, y según el consejo eterno, según el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, ¿qué hizo? Escogió en Cristo para gloria eterna. Pero mire esto en particular, porque si bien es cierto, ya hemos hablado que una de las razones por las cuales, una razón principal por la cual Dios ha determinado todas las cosas es porque así lo quiso hacer, o hablar de por qué Dios estableció eso en particular, y pudiésemos decir que una respuesta seca y contundente es porque a Él le plació hacerlo, punto. Porque Él lo aprobó de esa manera, punto, ¿verdad? Ahora, obviamente hay que tener cuidado cuando decimos porque así lo quiso Dios y ya, porque en el humanismo, en su necedad, el ser humano mata al ser humano y a la vez está diciendo Dios ¿por qué permite esas cosas? Cuando el ser humano es el que está haciendo todos los males, cuando es el ser humano el que está llevando a cabo todos esos terroríficos planes y aún así se atreve a decir ¿y Dios por qué permite eso? Pero si Dios dijera, pues ahora cohibo a todos los seres humanos, entonces el ser humano diría, no, porque Dios, ya diría lo mismo, pero enfocado a eso. ¿Y Dios por qué hace eso? Entonces, primero, Dios por qué los permite. Y segundo, Dios por qué nos cohibe. Y así es el ser humano. Y está dividido en eso. Primero, es que Dios permite maldad. Segundo, no sigo a Cristo porque es que Dios me pide que tengo que dejar esas cosas. Porque Dios me pide que tengo que dejar aquello, porque Dios me pide que tengo que dejar lo otro. Y entonces el ser humano se encuentra como en eso. Como que, ¿qué quieres entonces de Dios? Bueno, que haga todo bonito y que no me exija nada. Eso es lo que pasa con el ser humano con respecto a cómo quisiera que Dios obrara. Un Dios que obrara conforme a su propia imaginación. Bueno, en este caso ya hemos dicho eso, que Dios todo lo que ha determinado lo ha determinado según su consejo. Y hay cosas que Dios ha determinado, ha decretado directamente, es decir, ha dicho esto va a suceder. Otras tienen que ver simplemente con el dejar que la historia siga su curso, es decir, permitir que Él haga lo que tiene pensado hacer, que es maldad, ¿verdad? Y obviamente ya esto, ya Él mirará cómo encamina eso para la gloria de su gracia o la gloria de su justicia. ¿Y cómo se llevará a cabo la gloria de su justicia? Porque va a castigar ciertos pecados. Hay gente que hace mucho mal, ¿verdad? Y en esa persona se hace manifiesta la gloria de su gracia. ¿En qué sentido? En que al final lo salva. Y castiga, y los pecados de él los castiga en Cristo, ¿verdad? En la cruz del Calvario, y él recibe gracia. Y él recibe misericordia. Otros, el hecho de permitirles tanta maldad, bueno, al final la gloria de él será manifiesta en su justicia. ¿Por qué? Porque Dios le cobrará todo a esa persona. Hay gente que vive preocupada o hasta vive molesta. Asaf tiene la misma enfermedad de Asaf, o el problema de Asaf cuando decía, es que mire el impío, tan malo que es, tan pecaminoso que actúa, y cómo le va de bien en la vida, como todo lo que quiere lo tiene, y no solamente lo tiene, sino que es capaz incluso de dejarle herencia a sus hijos. Es capaz incluso de dejarle una buena vida a sus hijos. Pero luego Asaf, que entiende todo, cuando entra a la presencia del Señor, dice, pero yo entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Comprendí qué es lo que le pasará a ellos. Entonces, esa es la gloria y la justicia de Dios. Hay cosas que el ser humano aquí en la vida no va a pagar. No todo el mundo paga las cosas aquí en la vida. Unos la pagan en Cristo Jesús. El ladrón en la cruz, y muchos de aquellos que han muerto y han sido salvos en el último momento de su vida, en el último minuto, último día de su vida, bueno, serán salvos ahí. Y obviamente Dios cobrará todos esos pecados que vivieron, los cobró en Cristo Jesús, se los habrá cobrado en Cristo Jesús. Pero muchos que mueren felices
que mueren tranquilos y que dicen, yo no necesito de Dios por todo lo que he hecho. Bueno, ellos recibirán su paga en la eternidad, en el día del juicio recibirán su paga. Todos aquellos malvados, perversos, que pasaron la vida y nadie les cobró nada, y antes como que se rieron de la vida, se burlaron de la justicia humana, no se burlarán de la justicia divina el día que estén delante de la presencia del Señor, mis amados hermanos. Entonces, con respecto a eso, ahora obviamente lo aclaro para el hecho de hacer referencia a cómo Dios, a los humanos que están predestinados para vida, Él los ha escogido en Cristo para gloria eterna. Ahora, mire lo que dice aquí, meramente por su libre gracia y amor. ¿Cómo titulamos este primer inciso, o este inciso A? La razón de la elección para predestinación a vida. Es cierto, lo que dije, un punto, una respuesta contundente, seca, pero bíblica sería, porque así Dios lo determinó, punto. ¿Por qué Dios? ¿Cuál es la razón de que Dios haya elegido para predestinación a vida? Por su beneplácito, es decir, por la aprobación de su voluntad, porque Él vio que estaba bien hecho eso, y punto, ya. Pero aquí la confesión de fe nos inclina hacia otro punto también, hacia otra razón. Meramente, ¿por qué? Por su libre gracia. Meramente por su libre gracia. Y respecto a este párrafo 5, ya creo que parte de él lo mencionamos en el párrafo 3, que el medio para la predestinación a vida fue solo únicamente el Señor Jesucristo. Lo vimos, obviamente, que la razón por la cual Dios pudo elegir fue por causa de su Hijo Jesucristo. Así que en este párrafo 5 nos enfocaremos en la causa divina para la predestinación a vida. Y vamos a ver dos cosas respecto a ello. Lo primero, lo que nos dice la última parte de la fracción 1. Fue meramente por su libre gracia y amor. Precisamente ahorita que estamos exponiendo en los 10 domingos la carta a los Gálatas, que hemos visto que hemos recalcado que el ser humano no es salvo, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Bueno, en este caso, ¿por qué el ser humano fue elegido para predestinación a vida? Por la gracia y el amor divino, punto. Por la gracia y el amor de Dios. No existe cosa, no hay cosa que el ser humano haya hecho, ¿para qué? Para que se ganara la elección para predestinación a vida. Así como obviamente dice Romanos 9, ¿no? Lo leíamos, que cuando no habían nacido, cuando no habían hecho ni bien ni mal, sino para que se cumpliese el propósito de Dios conforme a la elección, que no es por el que obra, sino por el que llama. A Jacob se dijo a Rebeca, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No habían hecho ni bien ni mal, y a uno estaba amando y a otro estaba aborreciendo. Ahora ese aborrecer es rechazar, ¿no? Estaba rechazando, pero entendiendo algo en particular, que Dios al que rechazó, obviamente, está basado en el hecho de lo que Él haría, ¿verdad? Que uno puede decir, tiene razón en rechazarlo, por lo que se va a convertir. Pero tiene razón, no hay razón alguna para amar a alguien que igual sería también pecador como lo sería su hermano, aquel que fue rechazado. Así que lo obvio, lo natural es que Dios haya rechazado a alguien. Lo que no es obvio desde el punto de vista humano es que Dios haya amado a alguien cuyo comportamiento también fue pecaminoso. Pero Dios quiso amar. Bueno, esto para recordar que es que Dios no elige, no eligió y predestinó basado simplemente en un dictamen, en una elección frívola. Este y punto. Venga para acá, los elegí ya, yo soy Dios y yo determino qué hacer y punto, ya. No, Dios eligió y predestinó en gracia y en amor. Y eso es lo maravilloso, en gracia y en amor. Mira lo que dice, bueno, hay un texto que leímos hace 8 días, Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30.
gracia y amor. Recuerde que es lo que hemos estado mencionando. Si lo tiene, recuerde tomar apuntes respecto a lo que estamos hablando. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Lo voy a compartir en pantalla. Dice el texto: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿son qué? Son llamados. Porque a los que antes conoció, aquí es interesante esto, a los que antes ¿qué? Conoció. También ¿qué? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Ahora, pero ¿qué es lo interesante que diga porque a los que antes conoció? Bueno, porque ¿qué conoció Dios de esas personas? ¿Qué Dios conoció de estos seres humanos? A los que antes conoció, ¿qué sería? Es que conoció que serían perfectos, conoció que serían puros y por eso entonces los predestinó. No, cuando aquí el texto dice que a los que antes conoció, y precisamente dice que también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué está significando? Bueno, el hecho de que si necesita predestinarlos para que sean conforme a la imagen de su Hijo, que implica que estos seres no son perfectos. Incluso tiene que llamarlos y justificarlos, porque no eran justos, porque eran impíos. Así que, ¿qué Dios conoce cuando dice, porque a los que antes conoció, los predestinó? ¿Qué Dios conoció de aquellos que predestinó? Sino que serían criaturas caídas, que serían criaturas malvadas, que serían criaturas pecaminosas. Y a esas personas, aun cuando sabe que son pecaminosas, porque los conoce, aún así, ¿qué hace? Sino que los predestina. Y por eso, obviamente, amados hermanos, entendemos esto maravilloso que habla. A los humanos que están predestinados para vida, Dios los ha escogido para gloria eterna, meramente por su libre gracia. Y aquí hay que entender dos cosas. Por su libre, es decir, con toda libertad Dios los escogió. Nada externo a Dios coaccionó a Dios para hacerlo. Por eso dice conforme a los que su propósito, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No es conforme al propósito de los llamados, sino conforme al propósito del que llama. Porque a los que antes conoció, el versículo 29 es un argumento del versículo 28. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y versículo 30, y a los que predestinó, ¿qué hizo? A esos también llamó. Y a los que llamó, ¿qué hizo? Los justificó. Y a los que justificó, ¿qué hizo? También los glorificó. Ya estuvimos hablando que eso se presentaba en tiempo pasado, ¿no? Se presenta en tiempo pasado, porque en la mente del Señor ocurrió todo esto ya. Ahora, fue meramente por su libre gracia, es decir, en toda libertad lo hizo, y esta libertad con la cual Dios actuó para salvarnos, para elegirnos, obviamente está llena de gracia. Veamos también Efesios capítulo 1, ya lo hemos leído en otras ocasiones, Efesios capítulo 1. Y usted puede leer todo Efesios capítulo 1, es interesante ese texto, es maravilloso ese texto, mis amados hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6, vamos a leerlo, voy a compartir ahí las pantallas con los hermanos. Dice el texto, qué pena, estoy en el 4. Ya lo hemos leído, 4 al 6, dice, según nos escogió en Él, está hablando de Dios, nos escogió, ¿verdad? Según nos escogió en Él, ¿quién es Él? Cristo. ¿Quién hace la acción? Dios. ¿Por medio de quién la hace? Por medio de Cristo. Según nos escogió en Él, ¿desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vámonos aquí un momentico.
Si es la razón por la cual Dios tiene que elegir, ¿cómo ocurre todo? ¿Quién elige? ¿Quién escoge? Lo mismo, ¿quién escoge? Podríamos decir, según nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. ¿Eso qué implica? Que cuando Dios nos elige, en la mente Él no está eligiendo seres puros. En su mente no está eligiendo seres piadosos o bondadosos. Lo que Pablo dice en Romanos 3, no hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios, todos se han apartado, todos son veneno de serpiente. En nadie hay temor de Dios. ¿Ve? Entonces, el hecho de que la Escritura diga, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, ¿qué implica? Que aquellos que Él conoció, como dijimos ahorita, Él conoció que eran ¿qué? Pecaminosos, y los elige para eso. Así que, ¿qué hablamos? Que Dios lo que hizo con toda libertad, está acompañado, bañado de gracia. Porque, mira el tipo de personas que está eligiendo. ¿Para qué? Para redimir, para salvar, para santificar. Volvamos al texto de Efesios capítulo 1. En amor, ¿verdad? Habiéndonos predestinado, leamos otra vez desde el 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí es interesante también este texto, porque yo lo he mencionado en otras ocasiones, no estamos hablando del hecho de que Dios, de ese ser frívolo, de ese ser, es que Dios está por allá moviendo dados, moviendo fichas, y entonces por eso elige, lo dijo ahorita, y entonces eligió así. No, lo hizo en amor, no solamente en gracia, porque está eligiendo personas pecaminosas para ser santificadas, personas impuras para ser puras, personas caídas para ser conforme a la imagen de su Hijo, sino que actúa en gracia, pero también en amor. Versículo 5, en amor nos predestinó. Así que, si bien es cierto que secamente y doctrinalmente pudiésemos decir, ¿por qué Dios? ¿Cuál es la razón de que nos haya elegido? Porque así le plació, por su perfecta voluntad, por su beneplácito. Pero también, ¿qué decimos? Por su gracia, porque no hicimos nada, pero también por su amor, porque en amor nos predestinó. Y si en amor nos predestinó, ¿qué implica también? Recuerden que Dios elige y predestina. Ese es el orden, cuando hablamos del orden saluti, del orden de salvación. Desde la eternidad, entonces diríamos que primero va la elección divina. Dios nos conoce seres pecaminosos, nos elige, y una vez elegidos, ¿qué hace con esos elegidos? Los predestina, pero los predestina en amor. La misma manera en como los eligió, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Qué implica? Que si nos predestinó para ser adoptados como hijos de Él, implica que en la mente de Él, antes de elección y predestinación, no éramos hijos de Él, solamente criaturas. ¿Qué implica también? Que aquellos que no son predestinados no son hijos. También el hecho de que hay gente que no todos son hijos de Dios, y que para ser hijos de Dios se necesita haber sido predestinado. Y mire algo que hablamos de la selectividad de Dios. En amor habiéndonos predestinados para ser hijos suyos. Si todo el mundo es hijo de Dios, entonces ¿qué implica eso? Que todo el mundo tuvo que haber sido predestinado. No, pero no todos son hijos de Él, solamente aquellos que fueron predestinados para ser hijos de Él por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra vez la libertad, es decir, ¿cuál fue la fuerza que movió a Dios para elegirnos y predestinarnos? Su libertad divina, su libre voluntad, su gracia, su amor. Versículo 6, ¿para qué? Para la alabanza, esto lo estuvimos hablando, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Aquí, se refuerza el hecho, ya lo estuvimos hablando, de que el hecho de que Dios nos haya elegido en Cristo Jesús, predestinado para ser conforme a la imagen de su Hijo, para ser santos y sin mancha como su Hijo, que implica que aquellas personas que eligió no lo eran seres caídos, pecaminosos.
Y aquí ya en el versículo 6 de Efesios 1, que se nos muestra la razón por la cual Dios elige todo esto, para la alabanza de la gloria de su gracia, porque cada vez que hay un elegido, cada vez que alguien está siendo llamado para la salvación, y cada vez que alguien está subiendo al cielo en redención, ¿de qué estamos hablando? De una manifestación de la gracia de Dios, mis amados hermanos. Y damos gloria al Señor por ello. Este texto lo leímos hace 8 días, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Que les dije que si bien es cierto lo íbamos a tocar en el párrafo 5, lo leíamos para fortalecer algo en particular. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Leámoslo, ahí lo comparto. ¿Qué dice el texto? Dice, quien nos salvó, está hablando de Dios en su contexto, es decir, Dios nos salvó y llamó. Mire cómo se aplica en tiempo pasado. Nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Y qué? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué entendemos aquí entonces? ¿Qué comprendemos? Que, bueno, nos llamó con llamamiento santo, implica el hecho de que qué tipo de personas estaba Dios eligiendo y predestinando. Luego, el hecho de que lo hace con toda libertad, porque es según el propósito suyo, aquí implica la libertad, pero esa libertad está acompañada de gracia, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y les decía hace 8 días precisamente que es uno de los textos que me gusta muchísimo, porque siempre me hace pensar en el hecho de que antes de la creación de todas las cosas, Dios pensó en mí. O para ser más general, Dios pensó en cada uno de sus elegidos, con nombre propio, sabiendo qué vida estaba eligiendo. No es que Dios como que Dios dijo, no, escógeme ahí el que caiga y yo lo voy a amar. No, Dios eligió y conoció a cada persona. Y eso es hermosísimo, hermanos. Por eso hablamos acerca de esto, ¿no? De la razón de la elección para predestinación a vida. Y algo que vemos es que fue meramente por su libre gracia y amor. Pero es que hablar de eso, mis amados hermanos, es algo maravilloso. Él lo hizo con toda libertad. Nadie lo coaccionó, lo hizo con toda gracia, pero todo amor. Y el hecho de que ya hablemos del amor de Dios, Dios amando seres como nosotros, que ni siquiera habíamos nacido, sino en la mente de Dios estábamos, ese amor mismo ya es gracia divina. Así que damos gracias al Señor por ello. Y luego viene la segunda parte. Nada en la criatura redimida causó la elección y predestinación a vida. Entonces, este punto, este inciso A, la razón de la elección para predestinación a vida, que fuera meramente por su libre gracia y amor, implica o nos lleva a una premisa basada en la segunda fracción del párrafo 5. Nada en la criatura redimida causó la elección y predestinación a vida. Señora. Okay. Nada en la criatura redimida causó la elección y predestinación a vida. Nada en la criatura redimida causó la elección y predestinación a vida. Hay una Biblia, Scofield, ha sido uno de los prominentes teólogos para los pentecostales trinitarios, ¿no? Para la teología pentecostal o la doctrina arminiana, donde cree que Cristo murió por todo mundo, que la salvación se pierde, que la salvación se gana por sí mismo. Y él cuando cita o cuando él explica el tema de la predestinación, él dice, por un lado, está la enseñanza de, unos dicen que Dios no predestinó a los salvos, lo que Dios predestinó fue la salvación, es decir, Dios predestinó algo para los redimidos o para la humanidad. Predestinó la salvación, pero no, vemos es que Dios predestinó a los salvos. El otro punto, y esto es lo que enseña Scofield, dice, es que Dios no predestinó para salvar, es decir, Dios no dijo, a este lo predestinó para salvación y a otro lo dejó para condenación. No, lo que pasa con la presencia de Dios, dijo Scofield, incluso en su Biblia de Estudio, él dice que es que Dios vio el futuro.
Dios, porque todo lo conoce Dios, ¿verdad? Entonces, pero Dios vio el futuro y Dios vio quién le elegiría a él. Es decir, Dios vio quién se salvaría y quién se condenaría. Y a esos que Dios vio que le elegirían a él, que creerían en él, que se entregarían a él, a esos fue los que predestinó. Pero es un error, porque eso implicaría entonces que Dios que la predestinación está determinada por las obras de ellos. Si yo digo que Dios vio al futuro y vio que Pepito Pérez lo elegiría y por eso predestina a Pepito Pérez, ¿qué está diciendo? Que la razón por la cual elige a Pepito Pérez para salvación y lo predestina para salvación es porque él vio que Pepito Pérez por sí solo lo elegiría. Entonces la predestinación estaría determinada ¿por qué? Por las obras de Pepito Pérez. Así que es el error, porque la Biblia, acabamos de leer en 2 Timoteo 1:9, que dice que no fue conforme a nuestras obras, que Él nos salvó y llamó como llamamiento santo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Así que no podemos hablar entonces, aparte de que eso por un lado, y aquellos que enseñan que lo que Dios predestinó fue la salvación y no los salvos, pues bueno, la Biblia no habla, la Biblia dice claramente que Dios eligió a personas y las predestinó para salvación. No dice que predestinó la salvación para unas personas, sino que predestinó a esas personas para salvación. Así que es el error de aquellos que tienen esas dos posiciones, ¿no? Y es el error de Scofield, y es lo que muchos han dicho, no, es que Dios vio quiénes la elegirían y los predestinó. Ahora, eso por un lado, de que eso determinaría entonces que la predestinación fue llevada a cabo por causa de las obras de aquellos. Y 2 Timoteo 1:9 y otros textos no dicen eso. Lo otro es que sería algo incongruente. O sea, si Dios ve que Pepito Pérez lo va a elegir en un futuro, ¿para qué lo va a predestinar? O sea, si ya Dios sabe que Él lo va a elegir, no necesita, entonces lo va a predestinar para salvación. Si ya automáticamente, si Él ya sabe que Pepito Pérez lo va a elegir, ¿para qué va a predestinar Dios personas para salvación a personas que Él sabe que lo van a salvar? ¿Predestinación qué es? Es previamente destinar a alguien a un camino en particular. Y eso es lo que hizo Dios con seres como nosotros. Viendo qué camino elegiríamos, es por eso entonces que viene la predestinación. Lo que hemos dicho ya, si no hay predestinación, mis amados hermanos, si no hay predestinación, entonces no hubiese habido salvación. Si no hay elección, no hay predestinación. Si no hay predestinación, no hay salvación para los seres humanos. La razón por la cual podemos hablar de seres salvos es porque hubo elección y predestinación. Bueno, aquí vale recordar un texto para aquellos que creen ese punto de vista de que es que Dios vio al futuro, vio quiénes se salvarían y entonces los predestinó. Es algo incongruente, ¿no? Es algo que no tiene coherencia. ¿Para qué predestinar a alguien que yo ya sé que va por sí solo a salvarse? Bueno, Tito capítulo 3, versículo 4 y 5 dice lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Así que ahí vemos entonces claramente la razón por la cual Dios nos salvó, no por nuestras obras, no por obras de justicia, sino por su misericordia, o como vimos en Tito, por su gracia. Bueno, nada en la criatura redimida causó la elección y predestinación a vida. Ya leímos este texto, pero vamos a leerlo nuevamente. Romanos capítulo 9, versículo 11 al 16. Y así por hecho, pues lo reforzamos en nuestra mente. Queda grabado para muchos, tome apunte de él. Romanos capítulo 9, versículo 11 al 16. Ahí está el texto. Dice, bueno, está hablando de Jacob y Esaú. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Quién es el que llama? Dios. Se le dijo, ¿a quién? A Rebeca, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé
mas a Esaú aborrecí. Aquí aborrecí es idea de rechazo, ¿no? A Esaú rechacé. Versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Alguien dirá, pero Dios, tan injusto Dios, ¿por qué no salvó a todos? Bueno, si hablamos de justicia divina, mis amados hermanos, si hablamos de justicia divina, entonces lo justo sería que ninguno fuese salvo, sino que todos fuesen condenados, porque todos merecen la condenación, lo que merecen la condenación no la salvación. Por eso Pablo responde ante aquel que haga una pregunta, ¿hay entonces injusticia en Dios? Porque a Jacob y a Esaú aborreció, no, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, es el que corre, es el que hace. No depende del que quiere ni del que hace, sino de Dios que tiene misericordia, mis amados hermanos. Es un texto bastante claro. Lamentablemente, muchas personas prefieren dejarlo a un lado, irse a textos que aparentemente muestran que la salvación se puede ganar o que la predestinación está basada en lo que yo hice, y dejan esos textos clarísimos y se van a otros textos que los amparen a ellos. Cuando la Biblia no presenta dos posturas en ningún momento respecto a la salvación, como alguien decía, no, es que la Biblia presenta la postura de la salvación se pierde y la salvación no se pierde. Aquellos que les gusta más que la salvación no se pierde, pues hay textos para ellos. Aquellos que les gusta que la salvación se pierda, hay textos para ellos, pero eso no es correcto, ¿verdad? Entonces hay textos más bien que hacen referencia a que la salvación no se pierde, o que la salvación no se gana por mérito humano, sino que es algo que Dios concede. Por eso cuando le preguntaban al Señor, o cuando le dijeron, Señor, entonces que alguien se salve es imposible. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Lo que es imposible para los hombres, la salvación del hombre, es posible para Dios. El otro texto que nos brinda la confesión de fe es Romanos 11, capítulo 11, versículos 5 y 6. Vamos a leerlo. Ahí se los voy a compartir también. 5 y 6. Para aclarar que lo siguiente, así también aún en este tiempo queda un remanente escogido por gracia. ¿Bien? La elección no está basada en obras. La elección no está basada en lo que el hombre hace, sino en la gracia divina. ¿Por qué? Porque si hablamos de obras, el hombre no tiene obras para hacer, no tiene obras de peso para que Dios lo elija. Las obras que el hombre hace, el peso que tienen es recibir la justicia de Dios. Versículo 6. Y si por gracia entonces ya no es por obras. De otra manera la gracia no es gracia. Si decimos que Dios tiene que elegir, o que Dios elige basado en las obras, entonces ya no hablamos de salvación por gracia. Como dicen los que hablan o los que defienden la salvación por obras, o los que defienden que uno se gana la salvación o que yo soy el que me tengo que ganar la salvación. Dicen que es que la salvación es por gracia, pero es que la gracia no es barata, dicen algunos. La salvación es por gracia, pero la gracia tiene un precio. Por ahí decía por ahí sale una señora, una pastora, no existe, diciendo que Dios, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para la salvación del hombre fue el 60%, que el otro 40% lo ponemos nosotros. Bueno, yo ya había escuchado mucho antes acerca de el porcentaje, y bueno, la señora por lo menos le subió 10. Yo vengo de hablar del 50-50. En la cruz del Calvario, Dios en la cruz del Calvario hizo posible la salvación con un 50%, el otro 50% lo ponemos nosotros. Pero ¿qué seguridad hay eso? ¿Qué seguridad de salvación hay en una persona si creemos eso, hermanos? La elección y predestinación no está basada en las obras del hombre. Scofield y su Biblia se equivocaron en ello, y todo por defender una doctrina arminiana acerca de que el hombre tiene dominio sobre la salvación de su alma. No, el hombre tiene la seguridad de la condenación. Si no es por la gracia del Señor, el hombre no puede alcanzar salvación. Por la gracia de Dios que todos, amados hermanos, somos salvos. Romanos capítulo 11, vamos a terminarlo. Versículo 6. Y si por gracia, Pablo es claro aquí, entonces no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es obra. Y si es por obras,
pues ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O somos salvos por obras o somos salvos por gracia. No existen dos tipos de salvación en la historia de la redención. No existe que Dios salva por obras y Dios salva por gracia. No existe en este tiempo, tampoco, mucho menos ahora. Bueno, y cuando hablamos de salvación, pero ¿está hablando de salvación o de redención? Estoy hablando de las dos cosas, amados hermanos. Que si hablo de elección, ¿para qué Dios nos eligió? Sino ¿para qué? Para salvación. ¿Para qué Dios predestinó? Para vida. ¿Qué significa para vida? Para vida eterna. Entonces, amados hermanos, ahí tenemos este punto en particular que estuvimos estudiando hoy, que desprende del segundo punto, que es su indetenible resultado. Y aquí hablamos de la razón de la elección para predestinación a vida. Dos cosas. Fue meramente por su libre gracia. Ya mencionábamos al principio que una razón general sería su voluntad perfecta. Punto. Pero aquí ya penetrando, escarbando más esa voluntad perfecta, nos encontramos con ¿qué? Con que la razón de la elección para predestinación a vida tiene que ver con su voluntad, su gracia, su amor. Y esto implica una premisa, que nada entonces hay en la criatura redimida que haya causado la elección y predestinación a vida. Lo único que puede causar el ser humano ante Dios es justicia para condenación. Que el ser humano cause redención, que cause elección y para predestinación a vida, no existe eso. Eso solamente lo pudo hacer el Señor, amados hermanos. Vamos a dejar aquí, no sé si hay alguna pregunta mientras mencionó esto. El inciso B que vamos a estudiar, lo mencioné, ya sea dentro de 8 días, es la ejecución eficaz de la elección para predestinación a vida. La ejecución eficaz, donde les dije obviamente que aquí había mencionado o me había apegado un poco más al tema de los pasajes o los títulos que da Samuel Waldron. Aquí hay algo muy particular. Permítame concluir este quinto párrafo citando la exposición de la confesión de fe de Samuel Waldron. Dice él, hablando de la elección incondicional, basado en el párrafo 5, dice: con frecuencia se suscita la pregunta, es decir, se provoca la pregunta, ¿no eligió Dios simplemente a los que previó que se arrepentirían, creerían, serían receptivos o santos o perseverarían? Que fue lo que mencioné ahorita, lo que enseña Scofield, que es alguien ya fallecido, ¿no? Las siguientes consideraciones demandan una respuesta negativa, es decir, Dios no eligió personas simplemente porque Él vio que sí se arrepentirían, entonces los eligió. Dios previó que creerían, los eligió. Dios previó que serían receptivos a la palabra, los eligió. Dios previó que ellos elegirían la santidad, los eligió. No, de otra manera entonces, como dijimos, no tendría que haberlos elegido. Él dice la razón, una consideración, y es que la presciencia presupone el decreto de Dios, como ya lo hemos visto anteriormente. Es decir, la razón por la cual Dios puede ver algo que ocurrirá es ¿por qué? Porque Él lo decretó. No es que Dios vio algo y dijo, va a pasar eso, lo decreto. No, la razón por la cual Dios ha visto, o la razón por la cual existe la presciencia de Dios, es porque existe el decreto de Dios. Segundo, la presciencia significa preordenación. En un diccionario de léxicos, que es el Standard Greek Lexicon, afirma que la palabra presciencia significa preordenación. En aquellos pasajes que con más frecuencia se utilizan para probar que la elección es sobre la base de cualidades previstas. Por ejemplo, este diccionario de léxicos afirma que el significado de esta palabra en Romanos 8:9, a los que antes conoció, el significado es escoger de antemano. Y en 1 de Pedro 1:2 es predestinación. Cuando dice según la presciencia de Dios. Es crucial notar entonces que en estos pasajes no es algo acerca de los elegidos lo que se conoce de antemano, sino que es a ellos mismos a quienes se conoce de antemano.
No dice, y lo que antes conoció Dios de los escogidos. No, a los que antes conoció. Por eso no se habla de que Dios vio algo en ellos y los eligió. Aquí por eso recordamos que el término conocer en la Biblia conlleva frecuentemente la idea de amor, porque implica intimidad. Así la presencia en estos pasajes contiene la idea de un amor distintivo, y por eso se hablaba acerca de que, sino de la razón por la cual Dios eligió fue por su libre gracia y por amor. Así que no conoció algo de ellos y los eligió, los conoció a ellos y los eligió. ¿Y qué conoció a ellos? Su naturaleza pecaminosa. Tercero, la idea de que Dios no escoge por algo bueno en nosotros es negada categóricamente en la Biblia. Lo vimos claramente en Romanos 9, 11 al 16. No es por el que quiere ni por el que corre, sino por aquel quien Dios tiene misericordia. Aparte de que Romanos 3 ya dice, no hay bueno ni un uno, no hay justo ni un uno, no hay quien agrade a Dios. Y Romanos 11, 5, 6, si es por obras, entonces no es por gracia. Y si es por gracia, entonces no es por obras. ¿Ya? O como dice por ahí, al pan y al vino. O eso no es. No es por gracia y por obras, o por obras y por gracia. Una cuarta consideración que demanda, obviamente, que plantea una respuesta negativa al hecho de que alguien que diga, ¿y no será que Dios eligió porque sabía que lo elegirían, sabía que creerían? Es que la idea opuesta, que no somos escogidos por nada bueno en nosotros, se afirma específicamente en Efesios 1:4, cuando dice ¿qué cosa? Que los predestinó, que nos escogió en Cristo y nos predestinó para ser santos. No dice que nos escogió en Cristo y nos predestinó porque íbamos a ser santos, sino para ser santos. Y lo quinto es que la fe, el arrepentimiento, la perseverancia y la receptividad, todas las cosas buenas que se supone que Dios prevé en nosotros, son todas ellas fruto de la elección. Como frutos de la elección no pueden ser sus condiciones previas. La razón entonces por la cual obviamente Dios puede ver que sus elegidos serían llamados, que creerían, que serían redimidos, que serían adoptados, es por la misma elección divina. Entonces, ahí entender eso, mis amados hermanos. Comparto entonces esto en particular, que es parte de lo que hemos estado hablando a través de la clase del día de hoy. Vamos a dejar aquí entonces, amados hermanos, aquí culmina nuestra clase de confesión de fe. Y voy a observar si de pronto algún hermano tiene alguna pregunta por ahí. Bueno, ninguno. La hermana pregunta si de todas maneras un buen cristiano debe tener obras, ¿no? Bueno, ya creo que eso lo hemos dicho en clases anteriores, lo hemos hablado, incluso lo hemos planteado también en los cultos dominicales cuando hemos dicho que si bien la salvación, la justificación es por las obras y que la salvación no es por obras, no implica entonces que podamos actuar deliberadamente en pecados. Es decir, ya hemos dicho con las clases anteriores que, incluso lo estábamos diciendo ahorita, la razón por la cual un creyente Dios eligió no es porque sería santo, sino para que fuera santo. Y cuando ya hablamos de santo o de alguien conforme a la imagen de su Hijo, ¿de qué estamos hablando? Sino una persona transformada y cambiada. Así que obviamente pues ya estamos hablando acerca de que sí, el creyente tiene que tener buenas obras. ¿Por qué? Porque es un creyente, porque es uno que fue redimido, porque es uno que fue santificado, porque es uno que fue transformado por el Señor. Es una evidencia, las buenas obras son evidencias de alguien que ha sido salvo, ¿no? Obviamente hay que decirlo, no una evidencia absoluta, porque hay personas que no son creyentes y no dicen mentiras, ¿verdad? Pero obviamente si es un creyente, pues se supone que entonces ya con mayor razón debe hablar verdad, con mayor razón sus pensamientos deben glorificar al Señor. ¿Listo, amados hermanos? No hay otra pregunta por ahí. Bueno, vamos a orar entonces a nuestro buen Señor. Dejamos despedido aquí y bueno, también les menciono que
Por el momento vamos a dejar las clases. Yo le dije hace 8 días que íbamos a hacer pronto un cambio, pero no, al final se tomó la decisión de dejar la clase de la confesión de fe los días viernes a las 9, así, transmitiendo en vivo. Ya los hermanos que no puedan estar, pues para aquellos que acceden al internet, ahí está, yo les envío el audio o ahí está en el canal. Y para aquellos que no acceden al internet, que les dificulta mucho, pues los domingos yo les paso el audio. Listo, hermanitos, ahora sí vamos a orar a nuestro Señor.